Bueno, le damos la bienvenida a este nuevo programa de podcast de la empresa Construir Ingeniería, este año 2025, deseándole a toda la audiencia un feliz año, que este año sea lleno de bendiciones. Hoy continuamos con nuestro programa, el tema de inversiones, finca raíz e inversiones. Hoy tenemos un gran invitado y un gran tema, que es el doctor Carlos Espinosa. Agradecerle, doctor Espinosa, su deferencia de acompañarnos hoy. Una persona especialista, un abogado con especialización en Derecho Administrativo, en resolución de conflictos, además escritor, me contaba que escribió hace un poco un libro, entonces una persona que conoce bastante el tema jurídico inmobiliario, y hoy vamos a tratar el tema de sucesiones, hipotecas, patrimonio de familia, cómo blindar los bienes raíces, que es un tema bastante importante y de pronto la gente no tiene todo el conocimiento. Yo creo que va a ser un gran aporte de valor para nuestra comunidad. Quiero iniciar, doctor Carlos, con la primera pregunta. Vamos a hablar de embargos. ¿Qué es y cuáles son las principales razones por las cuales un inmueble puede ser embargado y cómo pueden los propietarios prevenir esta situación? Bueno, ingeniero, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Empecemos por decir que el embargo es una medida cautelar que la ordena un juez de la República o eventualmente un funcionario administrativo que tiene funciones judiciales, y consiste en sacar del mercado un bien inmueble. Se saca del mercado porque uno de los principios generales del derecho es que el patrimonio es la prenda general de garantía de los acreedores. Eso significa que cada vez que una persona adquiere una obligación dineraria, se endeuda, por decirlo de una manera más asequible, está diciéndole a sus acreedores: mi patrimonio está a su disposición para que, si yo no pago, ustedes puedan acceder a los recursos que yo tengo y pagarse de allí. Me pregunta usted cuáles son las principales causas de un embargo. No hay sino una causa. Los embargos no se producen sino por una causa: porque el titular del dominio del bien, sea un inmueble o sea un mueble, está debiendo dinero y no ha pagado. Los embargos únicamente se producen cuando hay deudas que no se han cancelado y un juez o un funcionario administrativo en funciones judiciales decide sacar esos bienes del mercado para eventualmente llevarlos a remate y con el producto del remate pagar las obligaciones. La mejor manera de prevenir un embargo es honrar su palabra. Si usted se obligó, pague. Cuando a usted le prestan dinero, el acreedor está haciendo un gesto enorme de confianza en usted, está creyendo en usted y está diciéndole: mire, le doy este dinero para que usted adelante su proyecto, solvente su necesidad, compre un bien que está interesado en comprar y para el cual no le alcanza. Y usted no puede pagar esa generosidad del acreedor esquilmando el pago. ¿Quiere evitar embargos? Honre su palabra. Si usted se obligó, cumpla con esa obligación. Ahora, hay fórmulas modernas que permiten hacer algunas figuras que por ética no debemos hacerlas. Si uno se obligó, uno paga. Los abuelos honraban su palabra. Lo que pasa es que, ingeniero, hemos tenido una inversión de valores enorme y hoy la gente toma dinero en préstamo, no paga y se siente orgullosísima de que no ha pagado. Soy muy vivo, no pagué. Cuando uno toma dinero prestado y decide no pagarlo, lo que está haciendo es robar. Así no esté tipificado como hurto en el Código Penal, el que toma lo que no es suyo para apropiárselo está robando. Usted dice una cosa muy importante, doctor Carlos: la palabra. Y la pérdida de valores en esta sociedad actual ha sido muy grande. Antiguamente los negocios, ¿cómo se hacían? De mi papá, nuestros abuelos, ¿cómo eran? De palabra. Era de palabra. Eso ha perdido naturalmente esa modernidad que tenemos. Sí, señor. Bueno, la siguiente pregunta es, doctor, si ya está el embargo, ¿cómo sería el desembargo? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos legales de un propietario que debe seguir para liberar un inmueble que está embargado? ¿Usted me permite que me devuelva un poquito? Perfecto, doctor.
hay dos fórmulas que sí permiten realmente blindar un inmueble contra un embargo, porque aunque en principio el embargo se produce porque uno no paga, todavía existen personas que tienen la mala costumbre de fiar al hermano, al amigo, de firmar como deudores solidarios y terminan con sus bienes embargados por obligaciones que otro no cumplió. Entonces hay dos fórmulas que están previstas en la ley, pero son previas a que se produzca la obligación, que son la afectación a vivienda familiar y el gravamen de patrimonio de familia inembargable. Suenan muy parecidas y tienen realmente efectos casi que similares, casi que equivalentes, pero son distintas. En principio, la afectación a vivienda familiar ocurre cuando una persona que está casada o tiene una unión marital de hecho, decide proteger una propiedad porque la va a destinar a que sea la vivienda de su familia. Y en este caso simplemente se hace en el otorgamiento de la escritura pública o con una escritura pública posterior en la que comparecen las dos personas que conforman la pareja, llámese el matrimonio, llámese la unión marital de hecho, pero las dos personas afectan esa vivienda y deciden, por medio de una manifestación que hacen ante notario, que esa vivienda queda protegida porque es la que van a usar para su vivienda. Estoy siendo muy redundante, pero es que el término lo exige, la que van a usar para vivir. ¿Eso es lo que se conoce, doctor Carlos, como patrimonio de familia? No, esta es la afectación a vivienda familiar. Y esta afectación impide que la propiedad pueda ser embargada o que pueda ser gravada con hipoteca por uno solo de los titulares del dominio. Incluso, si uno solo de los cónyuges o compañeros permanentes es el titular de dominio, porque puede ocurrir, y el otro simplemente comparece para declarar que es el marido o la mujer y firma la afectación a vivienda familiar, no se puede hipotecar sin la autorización de este. El patrimonio de familia inembargable es de origen legal y de constitución legal y constituye en apartar una parte del patrimonio de la persona para favorecer no solo la vivienda sino también la manutención de esa persona, de su cónyuge, de los hijos que ya existen y de aquellos que están por nacer. También se deshacen de manera diferente. Para deshacer un patrimonio de familia inembargable se requiere una autorización judicial. El juez designa un curador especial, un curador ad litem, que va y autoriza mediante escritura pública la cancelación de ese patrimonio de familia cuando hay menores. Si no hay menores, simplemente se hace la escritura pública. Y en el caso de la afectación a vivienda familiar, que fue la primera institución que miramos, no se requiere una autorización judicial, solamente se requiere que las dos personas que afectaron a vivienda familiar, el predio, firmen la escritura pública por medio de la cual se levanta la afectación. Yo no sé si he sido claro, pero son dos instituciones separadas que tienen ese objetivo. El resultado final es que un predio afectado de vivienda familiar o gravado con patrimonio de familia inembargable no puede ser embargado. Solamente puede ser embargado por la compañía que financió la compra, la división material o las mejoras del predio. Yo no sé si haya que aclarar algo ahí. Doctor, queda claro. A ver, estamos hablando del blindaje para evitar embargos. Y hay dos formas. Una es con afectación del patrimonio de familia. Afectación a vivienda familiar. Perdón, afectación a vivienda familiar. Y la otra es constitución del patrimonio de familia. Perfecto, yo creo que quedó claro ahí la explicación. Ahora, cuando ya una propiedad fue embargada y necesito desembargarla, los pasos son muy sencillos. Lo primero que debo hacer es pagar la obligación, porque mientras que yo no pague la obligación, no me van a desembargar el predio. Cuando ya he pagado la obligación, el abogado que embargó va a solicitar la terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares. El juez ordena que por secretaría se libre un oficio que va con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente y con la inscripción de ese oficio en el folio de matrícula inmobiliaria queda levantado el embargo. ¿Qué ocurre?
que la gente espera que porque se inscribió el oficio de desembargo, desaparezca el embargo del historial del inmueble, y ese embargo no va a desaparecer. Ese embargo hace parte de la historia del predio. Ya no está embargado, pero allá atrás va a aparecer que fue embargado en algún momento. Hay por excepción una situación diferente, que es cuando la parte demandante deja quieto el proceso por más de 6 meses. Se produce un fenómeno que es el desistimiento tácito. Y el desistimiento tácito implica el levantamiento de la medida cautelar. Entonces, el deudor que está siendo embargado y que nota que su acreedor abandonó el proceso, se puede dirigir al juez y solicitarle que declare el desistimiento tácito. Desistido el proceso, el juez ordena librar el oficio de desembargo y hacemos la misma situación, hacemos la misma acción. Llevamos ese oficio a registro, registro lo inscribe y desaparece el embargo y el bien vuelve a quedar en el comercio. Entonces es bien importante lo que se dice, porque no es solo el oficio que expide el juez, la inscripción o radicación ante notario de registro para quitar esa anotación del certificado de libertad, porque si no lo quitan en el momento de una venta, pues va a estar afectado el inmueble y no se puede vender. No se puede vender porque está fuera del comercio. Claro. Es muy común, es de muy frecuente ocurrencia que las personas de buena fe van y pagan la deuda por la cual estaban embargados. Exactamente. Y nunca van al juzgado a retirar su oficio de desembargo, porque están convencidas de que con haber pagado ya salieron del embargo. Y resulta que pasa el tiempo y a los 4, 5, 6, 10, a mí me llegó un caso con 20 años de antigüedad. Hacía 20 años que habían pagado la obligación, el juez había ordenado el desembargo y nunca se inscribió el oficio en registro. De manera que el predio llevaba 20 años embargado y ya no había una obligación que estuviera soportando esa medida cautelar. Muy importante, siempre inscribir el oficio. Doctor, otro tema que tenemos acá es el fideicomiso civiles, ¿sí? ¿Por qué no nos cuenta, doctor, qué es un fideicomiso civil y en qué casos se recomienda utilizarlo para la administración o protección de bienes raíces? Interesante tema el del fideicomiso civil. El fideicomiso civil es un gravamen que se impone a un predio para efectos de que la persona que figura como titular del dominio esté obligada a transferir ese dominio a un tercero una vez que ocurra una condición. Las personas se acercaron al fideicomiso civil en las telenovelas mexicanas y venezolanas, donde el patriarca de la familia sacaba una casa, se la ponía a nombre de un tercero y decía: esa casa es para mi nieto cuando se gradúe como médico. Ese es un fideicomiso civil. ¿Qué ocurre? Que por el enorme temor que hay en Colombia de la sucesión, que por cierto es un temor infundado, mucha gente está constituyendo fideicomisos civiles dizque para evitarse la sucesión y están amarrándolos a su muerte. Que el predio pase a mi nieto cuando yo me muera. Ahí tenemos ya una primera dificultad, es que la muerte no es una condición, la muerte es un plazo, todos nos morimos, unos más tarde, otros más temprano, pero eso no es una condición, eso es un plazo. Sin embargo, la misma norma establece que una de las condiciones que son admisibles para un fideicomiso es la muerte del constituyente. Y establece un límite, dice: esa condición se tiene que cumplir dentro de los 30 años siguientes a la constitución del fideicomiso civil. Si no se cumplen esos 30 años, el fideicomiso se considera desierto. ¿Cuándo se recomienda? Usted me perdonará, ingeniero, yo no la recomiendo nunca. A mi juicio y en mi pobre concepto, nadie debe desposeerse de sus bienes. Uno los ha trabajado, uno los consiguió, uno los debe mantener hasta el día en que se muera. Sin embargo, el caso de la telenovela mexicana, el abuelo que quiere impulsar al nieto que es medio agoncio o quiere estimular al que sí es muy juicioso, puede establecer un fideicomiso para que un bien de su propiedad pase a ese nieto
en el momento en que se gradúe, que logre el compromiso de graduarse. Ya muy poco se usa, pero puede establecerse para dotar de vivienda a la hija que se ha demorado en casarse. Entonces, cuando Teresita se case, que la casa pase a Teresita. Esa es una condición. ¿Qué sucede? Que si Teresita no se casa en los 30 años siguientes, pues ese fideicomiso se vuelve letra muerta. Yo personalmente no lo recomiendo. Doctor, vuelvo y le digo, hoy está de moda para evitar sucesiones, pero no me parece entonces una pregunta, o varias inquietudes hay sobre el tema. En el momento que se hace un fideicomiso civil, la propiedad, la tenencia como tal, ¿sí? Hay que registrarlo ante notario de registro. La escritura de constitución del fideicomiso civil se debe inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Si no se inscribe, pues no surte efecto. Y hay que pagar lógicamente las tarifas que establece beneficencia y registro. Derechos notariales, porque se otorga por escritura pública, y naturalmente el impuesto de registro y anotación, que es el que comúnmente llamamos beneficencia, y los derechos de registro. Todos los movimientos que hagamos sobre predios en la República de Colombia y que afecten el dominio, que sean traslaticios del dominio, que sean condiciones resolutorias, que sean en general, todos los movimientos que afecten el dominio de un inmueble en la República de Colombia están sujetos a inscripción en registro. Mientras no se inscriban, no tienen eficacia. Incluso uno puede hacer arrendamientos por escritura pública y los lleva y los inscribe en registro. Si no los inscribe en registro, pues es un arrendamiento, pero no tiene esa garantía que le da el que sea un contrato de arrendamiento por escritura pública, esa estabilidad que le da. ¿Y el usufructo, doctor, cómo funciona ahí? ¿Es una condición también establecida en el fideicomiso? Igual, el usufructo tenemos que constituirlo por escritura pública e inscribirlo en registro. Ahora, el usufructo no hace parte del fideicomiso, tanto que yo puedo constituir usufructo sobre mi bien a favor de una persona y el fideicomiso a favor de otra. Y ni el usufructo ni el fideicomiso son transmisibles mediante sucesión, son derechos personalísimos. Si muere el usufructuario, se acabó el usufructo. Si muere el beneficiario del fideicomiso civil, se acabó el fideicomiso civil. Estaba diciéndole de registro que la única excepción es la cesión de la garantía hipotecaria. Si yo constituyo una hipoteca sobre mi predio, esa escritura debe inscribirse en registro. Es más, la hipoteca se debe inscribir dentro de los 90 días siguientes al otorgamiento de la escritura pública. Si no se inscribe en los 90 días, se pierde la hipoteca. Pero yo, acreedor hipotecario, puedo cedérsela a un tercero y no necesito inscribirla en registro. Es más, no necesito hacer una escritura pública. Yo puedo hacer la cesión de la garantía real hipotecaria por un documento privado. Perfecto. Creo que son temas, digamos, un poco densos, pero bien interesantes, doctor, porque yo creo que la comunidad, acá que hablamos de bienes raíces, le interesan mucho esos temas. ¿Por qué nos profundiza un poco, doctor, acerca de las herencias y los embargos? Usted nos hablaba del tema de los testamentos. ¿Por qué nos habla un poquito del tema? Bueno, este tema de las sucesiones es bien interesante. Imagínese, ingeniero, que Modigliani, un economista italiano, si no estoy mal, fue premio Nobel de Economía en 1985, decía que toda herencia es un error de cálculo. En principio uno debería gastarse en su vida lo que consiguió. No obstante, me temo que todo el mundo aspira a dejarle algo a los hijos. Y entonces la gente trabaja mucho y se esfuerza para tener un patrimonio y transmitirlo sucesoralmente. En Colombia no es común el testamento. Yo tengo 35, 36 años de ejercicio profesional y he redactado unos 4 testamentos. Y hasta ahora no he hecho sino una sola sucesión con testamento. Y conforme a nuestra legislación, el testamento tampoco es un instrumento muy eficaz, porque nosotros hasta hace muy poco teníamos la disposición de nuestros bienes muy limitada, solamente teníamos una cuarta parte que podíamos dejar de libre disposición.
Otra cuarta parte la teníamos que dejar a nuestros legitimarios y la mitad era para nuestros legitimarios. Hoy está ampliada hasta la mitad, pero si uno no respeta esos términos que se llaman las legítimas rigorosas en derecho, pues el testamento ya no es válido, ya pierde validez. En vez de un testamento, hay una figura muy interesante que está en el Código General del Proceso, pero que por cierto es desconocida por la gente, porque ya tenemos casi 8 años utilizando el Código General del Proceso y por lo menos yo no conozco. Y hablé con varios amigos porque teníamos este tema y son amigos que litigan, que ejercen su profesión y tampoco conocen un solo caso, pero está previsto en el Código General del Proceso y se llama la partición anticipada de bienes, que le permite a una persona en vida, mediante un proceso judicial ante la jurisdicción de familia y el otorgamiento de una escritura pública, decir cómo van a quedar sus bienes. Entonces partamos del principio de que en Colombia no es útil no es común el testamento, tiene muy poca utilidad y entonces todas las sucesiones que llegan a nuestras oficinas de abogados son sucesiones intestadas y esas sucesiones intestadas se parten. La mitad de los bienes de una vez y por derecha son del cónyuge cuando son adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal o de la unión marital de hecho, porque son bienes sociales y la mitad le corresponde al marido o a la mujer que quedó viva y solamente la mitad se va a repartir entre los hijos y la ley dice que se reparten en partes iguales entre todos los hijos. Hace 40 años todavía había alguna diferencia y los hijos que no eran del matrimonio recibían la mitad del derecho de los hijos del matrimonio. Felizmente hoy todos somos hijos y todos tenemos el mismo derecho sucesoral. El proceso de sucesión tiene dos formas de manejarlo, una notarial y una judicial. Lo ideal es hacerlo por notaría. Siempre deberíamos hacerlo por notaría, pero para que se haga por notaría requiere que todos los herederos estén de acuerdo, lo que a veces no es fácil. Recuerde que nosotros latinos somos, hispanos somos, y algún hijo siempre se siente con más derecho que los otros porque es el mayor o porque fue la hija que se quedó soltera por estar cuidando a la mamá o al papá anciano o porque trajo una docena de puntillas para pegar el techo cuando estaban haciendo la casa y entonces es cada vez menos usual, pero aún aparecen casos en que los herederos no están de acuerdo en cómo hacer la partición. Y si no están de acuerdo, nos toca por la vía judicial. Entonces voy a hacer rápidamente el resumen de un proceso judicial y luego el ideal, que es el notarial. Perfecto. Entonces partimos de que el proceso lo hacemos por la vía judicial, cuando no están todos de acuerdo o cuando alguno de los herederos no aparece, porque hay hijos que desaparecen y la familia no se vuelve a enterar de ellos. Entonces en este caso se presenta la demanda ante el juez de familia admite la sucesión y emplaza a todos los que se sientan interesados en participar en ella. Vencido el término de emplazamiento, hace una diligencia que se llama de inventarios y avalúos, que simplemente constituye una situación, una reunión en la que cada uno de los herederos informa qué hay de la sucesión, que hay una casa, que hay un carro, que hay una finca, que hay un cuadro original de Botero, y establecen entre todos el valor. Si no están de acuerdo en los valores, se designan peritos que ellos deciden cuánto valen los bienes. Una vez que está establecido el inventario y los avalúos, se ordena la partición. Lo ideal es que el abogado que está llevando el juicio de sucesión o los abogados, porque suelen ser varios ya que no hay acuerdo, hagan esa partición, dividiendo los bienes conforme a las legítimas de las que hablábamos ahorita. La mitad de los bienes sociales para el cónyuge que está vivo, para el compañero permanente que está vivo, y la otra mitad para los hijos en igualdad de condiciones. Y hecha esa partición, de ella se corre traslado a los herederos. Si nadie la objeta, el juez la aprueba y termina el proceso. Hay un problema: si no están de acuerdo todos los herederos en quién va a hacer la partición, el juez nombra un auxiliar de la justicia, que es un partidor, y ese partidor hace la partición. Cuando todos están de acuerdo y se hace por vía notarial,
el trámite es mucho más corto, porque el abogado que presenta la sucesión ante la notaría presenta la petición, el inventario y la partición al tiempo. Y lo único que se hace es el emplazamiento por si hay alguien interesado en intervenir que no está allí, y se oficia a la DIAN y a los impuestos de los municipios donde están los bienes. La DIAN informa si el causante está al día en impuestos y entonces autoriza a seguir adelante, y si no está al día en impuestos ordena hacer las declaraciones que falten y pagar los impuestos que falten. Y lo mismo hacen los municipios en los que están ubicados los bienes inmuebles. Dicen si esos bienes están al día tributariamente, y si no están al día ordenan pagar. Saneados los temas fiscales, el notario autoriza elevar a escritura pública la partición. Esas dos narraciones que dice ahorita suenan muy breves. En la práctica, una sucesión ante juez, por lo menos en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla, que es donde he hecho sucesiones judiciales, no se demoran menos de 3 años, porque los trámites son largos. Y en notaría, en este momento, el abogado que le diga que está sacando una sucesión en menos de 6 meses, le está mintiendo para cogerse su poder. La sucesión se está demorando entre 6 meses y 1 año, porque las entidades administrativas no son ágiles, y porque si hay obligaciones insolutas a favor de la DIAN, solucionar ese tema se va a llevar varios meses. Hay que cambiar el RUT del causante por un RUT de sucesión ilíquida. Con ese RUT de sucesión ilíquida hay que presentar las declaraciones de renta que a juicio de la DIAN no se han presentado, hay que proceder a los pagos, y una vez hecho eso hay que volver a hacer el trámite de oficiarle a la DIAN para que la DIAN autorice el otorgamiento de la escritura. Entonces estamos hablando de unos términos realmente largos. Cuando hay conflicto entre los herederos, a mi juicio, en vez de irse directamente a juicio, lo ideal sería convocarlos a todos a una audiencia de conciliación y ante conciliador en derecho intentar un acuerdo sobre la partición de bienes. Me parece un mecanismo mucho más ágil, más idóneo para solucionar este conflicto. Usted tocaba una figura, doctor, que sí me gustaría que nos ampliara. Usted dice que para tramitar las herencias hay una figura jurídica que se llama partición anticipada de vida. De bienes. De bienes. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre el tema? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, la verdad le cuento, está prevista en la ley, pero como le digo, hasta ahora no conozco el primer caso. Okay. A mí no me ha llegado ningún cliente interesado en hacerla, y conversé con varios amigos y ninguno ha conocido una partición anticipada o una partición anticipada de bienes. Es un trámite judicial, se hace ante el juez de familia, y a ese juez se le informa mediante el escrito de la demanda que uno está interesado en hacer la partición anticipada de sus bienes. Estoy vivo, estoy en mis cabales y quiero que mis bienes se partan así. Okay. Y el juez revisa que esa partición esté de acuerdo con los derechos que tiene cada uno de los herederos y que esté autorizada por el cónyuge. El cónyuge tiene que autorizarla. Si el juez encuentra que el cónyuge autoriza que no se están violando derechos de los herederos, le dice: sí señor, tenga su sentencia autorizándolo a hacer la partición como usted me la está presentando, y eso se eleva a escritura pública, de manera que quien hizo esa partición anticipada, al momento de su muerte, de una vez transfiere esos bienes por la escritura que ya había hecho en vida. No hay que hacer una sucesión, ya está hecho. Pero vuelvo y le digo, no hay que temerle a la sucesión, y es que estas figuras previas son costosas. Usted me dirá que soy muy egoísta, pero cuando uno se muere, al menos que sus herederos paguen los costos de una sucesión, ¿no le parece? Allá iba, doctor, ya como va a ir rematando los aportes del día de hoy acerca de los impuestos y los costos. ¿Por qué nos habla un poco sobre los costos que generan esas sucesiones? Las sucesiones básicamente generan unos costos que son altos, porque usted tiene que empezar por pagarle al abogado. La sucesión no la puede hacer sin abogado, y los abogados, aunque cobramos poco por una sucesión notarial frente a lo que se cobraba por una sucesión hace 30 años, hoy se cobra mucho menos, cobramos, y hay abogados que son muy costosos.
Si la hacemos en notaría, el trámite notarial tiene un costo y la escritura de otorgamiento de la partición tiene un costo. No le puedo decir cuánto porque depende de cuántos bienes hay vinculados a la sucesión. Yo no le puedo decir que eso vale 160.000 pesos porque no sé cuánto valen los bienes de una hipotética sucesión. Está amarrado a eso. Hoy día, y después de la última reforma tributaria, algunas sucesiones generan impuesto de timbre. Depende del valor de las VT de los bienes que sean considerados bienes relictos. De todas maneras, va a generar impuesto de beneficencia, registro de anotación, y va a generar derechos de registro, que son costosos. Y luego, el heredero, dependiendo del valor de las unidades de valor tributario VT que le sean adjudicadas, va a terminar pagando un impuesto de ganancias ocasionales. Entonces son costosas. Si le hacemos ante juez, además de que el abogado le va a cobrar más, porque vale más una sucesión judicial que una notarial, va a terminar asumiendo los mismos costos, porque esa partición que autoriza el juez mediante su sentencia, hay que elevarla a escritura pública y hay que llevarla a registro. Pero además de eso, esa adjudicación también le va a generar impuesto de timbre dependiendo del monto y le va a generar impuesto de ganancias ocasionales dependiendo del monto. Entonces, de todas maneras son costosas. Todas las figuras que usted haga para partir sus bienes antes de su muerte le van a costar a ustedes, no a sus herederos. Sí. Entonces, aunque suene un poquito egoísta, para mí no está bien que uno reparta sus bienes en vida. Uno los trabajó, uno se los ganó, uno los debe disfrutar hasta el último día de su vida y que los herederos al menos asuman el costo de la sucesión, ya que los van a recibir. Pero vuelvo a Modigliani, si usted trabajó y se ganó esa plata, gástela y disfrútela. Okay. Yo recuerdo una propaganda, un comercial de una aerolínea que había hace unos 30 años, que mostraba un hombre en un vuelo, en una silla de turista, incómodo, con los pies pegados al delantero, y una voz en off decía: si usted no vuela en primera clase, y luego pasaba la imagen de un hombre viajando en primera clase en una silla muy mullida, de cuero, con sus pies estirados y una azafata trayéndole una copa de vino, sus herederos sí lo harán. Doctor, pues muy agradecido por su tiempo. Sí me gustaría que nos dejara sus datos, dónde ubicarlo, porque yo creo que la comunidad está muy interesada en esos temas, son bastante interesantes y día a día lo estamos viviendo en nuestras familias. Muchas gracias. Bueno, como les decía, mi especialidad académica es el derecho administrativo, el derecho notarial y la solución administrativa de conflictos. Pero en este momento estoy únicamente atendiendo asuntos civiles y de familia y estoy atendiendo conciliación. Me pueden ubicar en el correo electrónico abogadocespinoza@gmail.com o me pueden ubicar en mi línea telefónica 310-816-1756. Estoy a sus órdenes. Siéntanse en la libertad de consultarme. Muchas gracias. Bueno, doctor Carlos, pues muy agradecido por ese tiempo que nos dedicó acá a la audiencia de toda la comunidad y pues en otro programa estaremos nuevamente invitando. Estoy a sus órdenes. A todos ustedes, pues gracias por la audiencia, por la asistencia. Esperamos que haya sido un programa de bastante valor y esperamos este año seguir aportando conocimiento a toda nuestra comunidad. Buenas tardes.